Debo decirles que hay una tremenda confusión en establecer los tipos de investigación epidemiológica y en general los tipos de investigación para todo ámbito. ¿Y cuál es la confusión? Que depende a qué se refieren, o sea, en base a qué hacen la clasificación. Y por eso hay que siempre tener claro eso, porque si ustedes no saben de acuerdo a qué se ha hecho esa clasificación, se puede confundir. De hecho, a veces existen estudios que son observacionales y, y también son retrospectivos y que son analíticos. Entonces dice, pero ¿cómo puede tener tanta clasificación? Es que es así. Y es por ello que ahora vamos a aclarar perfectamente cómo es este tipo de estudios, pero de acuerdo a qué elemento estamos refiriéndonos. En primer lugar, cuando hablamos de tipos de estudios de acuerdo a la intervención, es decir, si tienen o no tienen intervención. ¿Se acuerdan de esa intervención deliberada que se hace? O sea, por ejemplo, un tratamiento es una intervención, una operación es una intervención, un, un programa educativo en una comunidad es una intervención, un programa de saneamiento ambiental es una intervención, un programa de desarrollo de letrinas, por ejemplo, es una intervención. Entonces, si es que hay una intervención, los estudios pueden ser de dos tipos. O sea, cuando no hay intervención son observacionales. Y si hay la intervención se llaman experimentales. Entonces, mire, ¿ya? De acuerdo al tipo de intervención, de acuerdo a la intervención. Si no hay intervención, es simplemente observacional. Y si es con intervención, es experimental. Entonces, esta es la primera clasificación de los estudios. Entonces, se clasifican en observacionales y experimentales. Pero, si tenemos en cuenta el análisis, entonces de acuerdo al análisis podemos decir que es descriptivo, es decir, que no tiene análisis. Simplemente se detalla lo que se ha encontrado y punto. Pero si ya comienzo a establecer asociaciones entre variables, etcétera, ya sea asociaciones de dependencia o no, pero ya es un estudio analítico, porque estoy analizando cada una de las variables. En el descriptivo no las analizo, simplemente las voy a describir, qué valores tienen, qué características tienen. Por ejemplo, si yo voy a estudiar, por ejemplo, la prevalencia de toxoplasmosis en Arequipa, muy bien. Entonces, será un estudio descriptivo porque voy a decir que la población que se ha estudiado tiene tales edades, tal composición de sexo, que la ocupación, etcétera, etcétera, y que la prevalencia se ha encontrado en 35%. Ahí está, es un estudio descriptivo. Pero si ya comienzo a analizar qué relación hay entre el sexo, por ejemplo, y el resultado de este estudio de toxoplasmosis con la positividad o negatividad de la prueba para toxoplasma, entonces ya estoy haciendo un estudio analítico, que puede ser, como digo, de no dependencia o de dependencia. Entonces, este es otro tipo de clasificación. Entonces, la primera clasificación es estudios observacionales y experimentales. Es observacional cuando no hay intervención y es experimental cuando hay intervención. Pero de acuerdo al análisis, si no hay análisis descriptivo y si hay análisis analítico. Entonces un estudio puede ser observacional descriptivo, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿por qué? Porque son clasificaciones diferentes. De acuerdo a la direccionalidad. Esto se refiere a que vayan desde el efecto a la causa o de la causa al efecto. Efecto me refiero a la enfermedad y causa sería el factor de exposición o la exposición, ¿no? Entonces, de acuerdo a la direccionalidad es retrospectivo cuando va
de la enfermedad a la exposición, o sea, del efecto a la causa. Mientras que es prospectivo cuando va desde la causa, analizo la causa, o sea, la exposición, y voy a ver qué enfermedad se desarrolla, si desarrollan o no desarrollan enfermedad. Entonces, ese es prospectivo, de la causa al efecto. ¿Bien? Otra forma de clasificar, estudios retrospectivos y prospectivos. Pero, de acuerdo a la fuente de datos, también puede ser retrospectivo y prospectivo. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque miren, las dos clasificaciones son iguales, retrospectivos y prospectivos. Entonces, cuando alguien me habla de estudios retrospectivos, un momentito, le tengo que decir, ¿a qué te estás refiriendo? ¿De acuerdo a la fuente de datos o de acuerdo a la direccionalidad? Porque ambos son diferentes. Entonces, un estudio retrospectivo es que usa datos ya existentes, de acuerdo a la fuente de datos. Y si recién se van a recolectar los datos a partir de este estudio, es un estudio prospectivo. Quiere decir que voy a obtener datos nuevos. Pero es diferente a lo que hemos visto de acuerdo a la direccionalidad. La direccionalidad está de acuerdo al efecto, del efecto a la causa o de la causa al efecto. Bien, entonces hay dos formas de clasificarse de acuerdo, en retrospectivos y prospectivos, de acuerdo a la direccionalidad y de acuerdo a la fuente de datos. Otra forma de clasificar los estudios de investigación es de acuerdo a números de observaciones. Si es un estudio que tiene una sola medida, me refiero a cada individuo, ¿no? O sea, puedo hacer pues 10.000 medidas, pero la misma medida a 10.000 personas, es decir, es una observación nada más en cada uno de ellos. Ese es un estudio transversal. Pero si yo hago más de una observación, ya es un estudio longitudinal. ¿Por qué? Porque en un estudio longitudinal tengo que hacer un estudio de base, ¿no? A inicio del periodo, ver quiénes están enfermos, no están enfermos, y solamente los expuestos, o sea, los que están sanos, son seguidos a través del tiempo para medirlos finalmente al cabo de un periodo. Y entonces hago la medición inicial y hago la medición final para ver cuánto ha cambiado esa población en cuanto al número de casos, por ejemplo. Entonces ahí es un estudio longitudinal. Mucho cuidado. Entonces el estudio transversal me puede dar prevalencia, ¿no es cierto? Muy bien, porque es en un momento dado, pero es en una sola observación. Mientras que, y digo una sola observación, porque puede ser que el estudio me demore, por ejemplo, yo quiero determinar prevalencias de toxoplasmosis en Arequipa, y el tomar muestras me va a demorar como un mes, 2 meses. Eso diríamos, ya no es en un momento dado, sí, pues es en un momento dado porque a cada individuo solamente lo estoy midiendo una vez. Entonces es un estudio transversal, ¿ya? Pese a que ha demorado 2 meses. Es un estudio transversal porque solo se ha medido una vez a cada individuo. Pero si yo quiero saber la incidencia de toxoplasmosis en Arequipa en un año, entonces tendré que medir a una población o a una muestra al inicio y veo quiénes están enfermos. Los que están enfermos ya no pueden entrar al estudio. ¿Por qué? Porque voy a determinar incidencias, son casos nuevos. Por lo tanto, saco todos los que ya estaban, que ya tenían una enfermedad. Y solamente voy a seguir a los que están expuestos, ya que son susceptibles, porque no han tenido enfermedad. Y los sigo a través del tiempo, hasta el año. Y al año vuelvo a medir a todos, a esos que medí al inicio, que no tenían enfermedad, los vuelvo a medir al final del periodo para ver cuántos de ellos se han enfermado en el transcurso del año. Eso es un estudio longitudinal porque tiene 2 medidas, una al inicio y una al final. Y comprende un periodo, ¿no? Entonces, 2 mediciones. Eso es un estudio longitudinal. Entonces, recuerden, de acuerdo al número de observaciones, es transversal cuando tiene una sola medición y longitudinal cuando tiene 2 o más mediciones. Puede ser más porque al año los mido y que se llama
Si al año no tengo nada, puedo seguir otro año más, entonces puedo tener 2, 3 mediciones. Pero basta que tenga 2 y ya es longitudinal. Ahora, de acuerdo al tipo de grupo de estudio, o sea, ¿de dónde parte el estudio? Tengo que armar 2 grupos o 3. Entonces, de acuerdo a quiénes van al grupo de estudio, en el grupo de estudio, los estudios son de casos y controles, y ese es el ejercicio que vamos a hacer esta semana, es que partes de enfermos y no enfermos. Y lo que se va a buscar es la exposición. Entonces, pero el grupo se arma de acuerdo a que tienen la enfermedad o no tienen la enfermedad. Eso se llama estudio de casos y controles. Pero si el grupo, mejor dicho, los grupos de estudio se arman de acuerdo a la exposición, si son expuestos o no expuestos, entonces eso se llama un estudio de cohortes, porque los voy a seguir a través del tiempo para ver si se enferman. ¿Listo? Entonces un estudio de cohortes. Ahora, un estudio de casos y controles es un estudio retrospectivo, ¿no? ¿De acuerdo a qué? Es un estudio retrospectivo de acuerdo a la direccionalidad, porque va de la enfermedad, o sea, del efecto a la causa. Es un estudio analítico, ¿no? Es un estudio observacional porque no hay intervención. Entonces miren cómo se confunden las cosas y nos pueden hacer equivocar. Pero si uno tiene claro de acuerdo a qué estamos clasificando, es fácil. Entonces, de acuerdo al tipo de grupo de estudio, casos y controles y cohortes. Bien. Entonces ya tenemos... ¿prefieren que les repito esto o está claro? Dicen. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Sí qué? Sí, doctor, si podría volver a repetir. Ya, es que es importante, ¿ya? Y no queda fácilmente. Entonces, los tipos de estudios varían de acuerdo a lo que se haga, ¿no? Tiene un punto de partida. Por ejemplo, de acuerdo a la intervención, si es que tienen intervención, se llaman experimentales. Todo estudio que tiene una intervención, una acción que quiero medir el efecto de esa acción, se llama experimental. Pero si el estudio no tiene intervención, se llama observacional. ¿Bien? Si es de acuerdo al análisis, puede ser descriptivo cuando no hay análisis y analítico cuando hay análisis. De acuerdo a la direccionalidad que se le da, es retrospectivo cuando va del efecto a la causa, o sea, de la enfermedad a la exposición. Y es prospectivo cuando va de la causa al efecto, o sea, de la exposición a la enfermedad. De acuerdo a la fuente de datos, es retrospectivo con datos ya existentes. Por ejemplo, un estudio en base a historias clínicas. ¿Será un estudio retrospectivo o prospectivo? ¿Qué dice? De acuerdo a la fuente de datos. ¿Qué dice? Un estudio utilizando historias clínicas. ¿Qué tipo de estudios? De acuerdo a la fuente de datos. Retrospectivo, doctor. Muy bien, es retrospectivo, ¿no? Porque tiene ya datos existentes. Pero si yo voy a colectar los datos recién, entonces, mediante una encuesta, por ejemplo, que ustedes hagan, entonces eso es un estudio prospectivo de acuerdo a la fuente de datos. Bien. Y de acuerdo al número de observaciones, transversal, si es una observación, y longitudinales, si es que tiene 2 o más mediciones, ¿no? O mediciones, o también se les puede llamar observaciones. Y de acuerdo al tipo de grupo de estudio, pueden ser casos y controles y de cohortes, ¿no? Si es de casos y controles, los grupos se arman por la enfermedad, es decir, los que tienen enfermedad y los que no tienen enfermedad. Pero si es un estudio de cohortes, se parte de expuestos y no expuestos, o sea, de la exposición o la causa de la enfermedad. Bien.
Entonces ahora sí pasamos a los estudios experimentales. Los estudios experimentales tiene que haber una intervención deliberada del investigador, ¿ya? Porque si no vamos a tener problemas. Es decir, necesariamente tiene que haber una intervención. Si no hay una intervención, no es experimental, es observacional. Porque no, el investigador solo observa, no interviene para nada, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estudio experimental y observacional. Entonces, en experimental hay una intervención deliberada sobre los hechos. Interviene deliberadamente. ¿Qué quiere decir deliberadamente? A propósito, ¿no? Con la intención de producir un cambio. Eso es un estudio experimental. Se investiga el efecto de la intervención. Eso es lo que vamos a investigar. ¿Cuál es el efecto que ha producido la intervención? Incluye ensayos clínicos, pruebas animales, ensayos de laboratorio. Muchos, por ejemplo, lo que les decía, un estudio experimental, uno interviene mediante un tratamiento, medicinas. Uno puede intervenir mediante una toxina, por ejemplo, en animales. Uno puede intervenir en el laboratorio agregando una sustancia o inoculando alguna sustancia y ver el efecto de que produce esa sustancia. O puede ser, en los estudios epidemiológicos se usa mucho las intervenciones de tipo programas. Por ejemplo, quiero valorar cómo ha mejorado el problema de la hipertensión arterial mediante la formación del programa de hipertensión arterial o el programa de diabetes o el programa de tuberculosis o el programa madre-niño. Entonces son programas de atención y de intervención y hay que medirlos antes y después para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Con esa intervención. Entonces todos esos son experimentales. Basta que haya una intervención, como digo, hasta construir una letrina puede ser un estudio experimental. Entonces quítense de la cabeza que experimental solo se hace en un laboratorio. No puede hacerse en laboratorio, pero también puede hacerse en el campo. Lo que interesa es que se haga una acción que permita modificar en algo las características de la población que estamos analizando. Estos estudios por naturaleza son prospectivos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener datos nuevos. Siempre vamos a ir de la causa al efecto. Entonces, los datos que vamos a obtener son después de hacer la intervención, por lo tanto son datos nuevos. Entonces, ya sea desde el punto de vista de la direccionalidad o de la fuente de datos, siempre son prospectivos, de una u otra manera. Y estos estudios experimentales son muy potentes porque generalmente al hacer la clasificación de las variables, estamos ajustando las variables que no nos interesan y solo vamos a medir la variable principal. Entonces, por eso son muy potentes, ¿no? Entonces, los resultados que obtenemos de un estudio experimental que está bien hecho, prácticamente son contundentes. Observacional es lo contrario. El investigador no interviene sobre el curso de los hechos, solo colecta los datos de interés, puede utilizar encuestas, puede ser descriptivos o analíticos, ¿no? O sea, un estudio observacional puede ser descriptivo si solamente describe. Aquí quiero hacer una aclaración. Por ejemplo, si mi estudio es determinar la prevalencia de toxoplasmosis, y para ello les voy a tomar una muestra de sangre, la voy a llevar al laboratorio y en el laboratorio voy a aplicar una técnica de inmunofluorescencia y voy a establecer finalmente si son positivos o negativos a la prueba para poder establecer la prevalencia, ¿ya? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Es observacional o experimental? ¿Qué dice? ¿Es experimental o es observacional? Determinar la prevalencia mediante la toma de muestras y que las voy a analizar en el laboratorio.
Estoy esperando la respuesta. Experimental. ¿Cuál es la característica del experimental? ¿Cuál es la Que el característica? investigador interviene en el... Ya, es la intervención. Y cuando yo determino la prevalencia, ¿intervengo o no? Para modificarlas. Yo no voy Solamente colectaría los datos. nada más, yo no voy a modificar esa prevalencia, ¿no es cierto? Entonces, si yo aplico una vacuna, sí podría ser intervención. En el caso de solamente determinar, lo único que pese que lo hago en laboratorio, es un estudio observacional, solo estoy observando a través de pruebas, qué sé yo, pero solo observo y determino que la prevalencia es el 10%, punto. Ni siquiera es analítico, solo es observacional. Y descriptivo, ¿no es cierto? No es analítico, porque no estoy estableciendo relaciones. Ahora, si yo determino, aparte de hacerle la prueba de inmunofluorescencia y determinar quiénes son positivos, además de eso, analizo otras variables como por ejemplo el sexo, algunos estilos de vida, etcétera, entonces ya se vuelve analítico, pero sigue siendo observacional, porque no hay intervención deliberada. Mucho cuidado, ¿eh? Eso se puede confundir. Los estudios retrospectivos. Los datos son de hechos pasados. Se obtiene de fuentes existentes, historias clínicas. Son solamente observacionales, porque son de hechos pasados, no pueden ser intervención, no puede haber experimentación o experimentales. Son observacionales. No permite estandarizar las condiciones del estudio, tiene muchos sesgos. ¿Por qué? Porque son datos ya del pasado, ¿no? Y incluye los estudios de casos y controles, que también son estudios retrospectivos. Entonces, mucho cuidado. Son los más fáciles de hacer, los estudios retrospectivos, pero los que tienen más sesgos, más error. ¿Qué es un sesgo? Es un error involuntario y sistemático que siempre se produce. Entonces, tiene muchos sesgos. Mientras que los estudios prospectivos, los datos son colectados a partir del inicio del estudio, no antes. Pueden ser experimentales, observacionales, ¿sí? Un estudio prospectivo, como recién voy a colectar, puede ser experimental. O sea que tengo una variable, la mido, aplico una intervención y después pido la intervención, todos los datos son hacia adelante. Entonces, un estudio prospectivo puede ser experimental u observacional. Experimental cuando hay la intervención deliberada y observacional cuando no hay intervención deliberada. Entonces, si yo estoy determinando la prevalencia de toxoplasmosis en Arequipa y comienzo a tomar yo mis muestras después de haber elaborado mi proyecto de investigación, entonces es un estudio prospectivo, porque el resultado que voy a tener de que tiene una serología positiva, eso es dato nuevo. Entonces es un estudio prospectivo. Observacional o analítico también puede ser, ¿sí? Puede ser analítico. Perdón, puede ser observacional, puede ser experimental o puede ser analítico. Y permite estandarizar las condiciones del estudio. Como que recién voy a recibir, a determinar los valores, entonces yo hago todo lo necesario para que no exista errores. Hago estandarizar la prueba, entreno al personal que va a hacer la toma de muestras, entreno a los que van a procesar los resultados, etcétera, etcétera. Entonces ya me sale un estudio mejor que un retrospectivo, que son datos que no sabemos cómo los fabricaron. Entonces es importante conocer eso. Ese es un estudio prospectivo. Y ahora sí vamos a detenernos aquí un poquito, porque estos son estudios de casos y controles, que es uno de los típicos estudios epidemiológicos. Entonces, ¿qué es un estudio de casos y controles? El estudio de casos y controles selecciona un grupo de pacientes, que son los casos, y uno de no afectados, que son los controles. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero estudiar cáncer de pulmón. Muy bien.
Entonces, ¿quiénes van a ser mis casos? Pacientes que tienen cáncer de pulmón. ¿Dónde los colecto? ¿Dónde los busco? Me voy al hospital, al servicio de neumología, y ahí voy a ver, o me voy al servicio de oncología, donde hay casos de cáncer pulmonar. ¿Y cómo busco los controles? Los controles tienen la característica de que deben ser lo más parecidos a los casos. Entonces, si en los casos yo tengo, digamos que voy a estudiar 30 casos, y voy a estudiar 40 controles, no tienen que ser exactamente el mismo número, 40 controles. Entonces, si en los casos la mitad de los 30, o sea 15, son del sexo masculino y 15 del sexo femenino, entonces en los controles tengo que poner que son 40, 20 del sexo masculino y 20 del sexo femenino. Esto a fin de que el sexo no intervenga en los resultados, ¿no? Bien, entonces, eso por un lado. Tratar de que todo sea igual. Entonces, si los pacientes tienen edades que van desde los 30 hasta los 60 años, en el control también debe haber pacientes que más o menos tengan el mismo promedio de edad. Entonces, la misma edad, el mismo sexo, la misma procedencia, etcétera, para que todo sea más o menos igual, excepto que unos tienen cáncer pulmonar y otros no lo tienen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá, si tenemos digamos, hacemos una tabla de 2×2, que es, ¿se acuerdan? Es lo más adecuado para hacer todos estos estudios. Entonces acá tengo mi tabla de 2×2. Entonces, cuando un estudio de casos, que voy a poner acá, los enfermos. ¿Y qué cosas son los enfermos? Son los casos. Y acá no enfermos. ¿Y qué son los no enfermos? Los controles. ¿Listo? Y acá voy a poner la exposición. Sí y no. Entonces, un estudio de casos y controles parte primero de enfermos y no enfermos. Digamos que acá tenemos 30 casos y acá tenemos 40 controles. Muy bien. Luego dice, compara los grupos según la exposición en el pasado a uno o más factores. Digamos que voy a estudiar solo un factor. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos enfermos? Voy a ver si estuvieron expuestos en el pasado o no estuvieron expuestos en el pasado. Les pregunto, por ejemplo, si es cáncer pulmonar, ¿ustedes fumaban? Sí, ya lo anoto acá. No, yo no fumaba, entonces los anoto acá. ¿Cuántos de ellos fumaban y cuántos no fumaban? ¿Se dan cuenta? Y en el caso de los no enfermos, o sea, los controles, igual. Los vuelvo a examinar con la misma interrogante. ¿Estuvieron expuestos? ¿Fumaron? ¿Cuántos de estos fumaron? ¿Y cuántos de estos no fumaron? ¿Se dan cuenta? Entonces voy a tener mi tabla de 2×2. Esto es importante, por eso es retrospectivo, la flecha va para atrás. Parto de enfermos o los casos y los no enfermos, que son los controles, para buscar una información de exposición en el pasado. Entonces se compara los grupos según la exposición del pasado a uno o más factores. Entonces, yo tengo que comparar cuál es la proporción de expuestos en los enfermos, ¿no? Mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo digamos que acá voy a poner toda esta casilla de la letra A, esta es la letra B, esta es la C y la D. Entonces, ¿qué es lo que voy a comparar? Voy a comparar proporciones, ¿sí? ¿Y cuál es la proporción que voy a comparar? De cuántos expuestos hay entre los enfermos. Entonces, A partido A más C. ¿Qué cosa es A? Es los expuestos que están enfermos, ¿no es cierto?, de todos los enfermos. Estos son todos los enfermos. Y de esos quiero saber cuántos solamente estuvieron expuestos. Entonces, A partido A más C. ¿Se dan cuenta? Y
¿Con qué voy a comparar? Esta proporción la comparo con ¿cuál otra proporción? En los no enfermos, o sea, en los controles. ¿Cuántos estuvieron expuestos? O sea, B partido B más D. O sea, de todos estos que no tenían, que son controles, ¿qué porcentaje, qué proporción tienen la exposición? Y esta es la exposición. Y eso se puede hacer mediante un OR. ¿Por qué mediante un OR? Porque no puedo calcular incidencia. ¿Por qué no puedo calcular incidencia? No puedo calcular incidencia porque no tengo casos nuevos. Todos ya están los casos, mis 30 casos ya son casos antiguos. Y los 40 no son casos, pero los casos son antiguos. Entonces no puedo calcular incidencia, no hay casos nuevos. Entonces calculo el OR. ¿Y cómo se calcula el OR? Para comparar esta proporción, ¿no? Recuerdan, entonces el OR es igual a los productos cruzados. O sea, A por D partido B por C. Y entonces este OR, si es mayor que 1, quiere decir que es un factor de riesgo. Mayor que 1, factor, ya se acuerdan lo que hemos hecho, ¿no? Factor de riesgo. Lógicamente que hay que establecer sus intervalos de confianza para estar seguros. Bien, entonces este es un estudio de casos y controles. Recuerden, entonces, parte de los casos y el control. ¿Qué es lo que va a buscar? La proporción de expuestos en los enfermos con la proporción de expuestos en los no enfermos, o sea, en los controles. Bien, este es un estudio, como dice, se puede hacer varios factores. Así como yo le pregunto por hábito de fumar, le puedo preguntar por el smog que tiene en su ciudad, le puedo preguntar si toma, ¿qué se llama? Algunas drogas, si tiene mucho estrés, si tiene, qué sé yo, una alimentación balanceada, si hace ejercicio o no, etcétera, etcétera. Tanto factores positivos como negativos. Entonces se analiza todos y claro, independientemente un OR para cada uno de los factores. Y voy a ver qué factores están influyendo en la enfermedad. Bien, eso es un estudio de casos y controles y es retrospectivo. ¿Es práctico? Sí. ¿Es rápido? Sí. ¿Es barato? Sí. Voy al hospital, busco quién está enfermos y de sus historias o los busco a ellos cuando vayan al consultorio a su control y les pregunto los datos que quiero. Es útil en enfermedades raras. Esto mucho cuidado. ¿Por qué es útil en enfermedades raras? Por ejemplo, si se trata de una enfermedad de Rieke, ¿cómo se llama esta enfermedad? De Recklinghausen. Esta enfermedad de von Recklinghausen, que es de unos tumores en la piel. Y entonces es rarísimo. Pero voy al hospital y busco en estadística los que tienen esta enfermedad, y que son 20 casos que se han colectado a través de muchos años. Ya los tengo ahí los casos. Y le busco su control más o menos parecido como hemos visto. Entonces ya tengo el estudio. Entonces sirve para enfermedades raras. Pero la exposición tiene que ser frecuente. Porque si busco los factores raros, de repente no voy a tener ninguno. Por ejemplo, si yo busco en estos enfermos que digo de cáncer pulmonar y les busco un factor que es exposición a isótopos, a radiación nuclear, y entonces vaya a ser que en ninguno de los casos o uno de ellos ha tenido exposición a energía nuclear, de todos, y con un caso no hago nada. Entonces, lo que sí me interesa es que la exposición sea frecuente. Pero para enfermedades raras funciona muy bien este estudio, ¿no? Bien. ¿Qué otro problema tiene? Tiene muchos sesgos. Tiene sesgos variados, ¿eh? Por ejemplo, el sexo
el sesgo del recuerdo, ¿ya? Entonces el sesgo del recuerdo es importante. Por ejemplo, estoy haciendo un estudio para ver si de casos y controles, mujeres que han tenido hijos con malformaciones congénitas y controles que sus hijos han sido normales. Entonces yo les pregunto a las del grupo de casos, les digo, ¿ustedes se acuerdan qué medicamentos han tomado durante el embarazo? Ah, sí, dice, he tomado tal. Y a las mujeres que han tenido hijos normales, dice, no me acuerdo muy bien, creo que he tomado esto. ¿Por qué ese sesgo del recuerdo? Porque la mujer que ha tenido un niño con malformación congénita no dormirá varias horas de la noche pensando qué le ha podido hacer tener, o cuál ha sido la causa de que tenga un hijo con malformación. Entonces recuerda al detalle todo. Mientras que el otro, como tiene sus hijos sanos, ni se acuerda. Entonces es un sesgo importante, ¿no? Y así como eso, vamos a explicar después otros sesgos importantes en estos estudios. Entonces, no es muy seguro, o sea, tiene poca potencia en los resultados. Y antes de que pase la hora, vamos a ver el estudio de cortes. En el estudio de cortes, más bien es diferente. Entonces, ¿cómo hacemos el estudio de cortes? Si hacemos aquí un cuadrito, ¿no? Igual. Entonces acá tenemos nuestro cuadrito. Ya, ¿y qué dice? Dice, un grupo de expuestos y otro grupo de no expuestos, que es el control, son evaluados a lo largo del tiempo. Y ya está. Entonces estos son los expuestos. Expuestos, sí y no. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Compare el efecto de la exposición en ambos grupos sobre la enfermedad. Es decir, vamos a ver si enfermaron o no enfermaron. ¿Se dan cuenta? Entonces el estudio parte de acá de los expuestos. Yo hago un grupo de expuestos y de no expuestos. Y luego voy a ver cuántos de ellos hacen la enfermedad o cuántos de ellos no hacen la enfermedad. Y en los no expuestos lo mismo, cuántos enfermaron y cuántos no enfermaron. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si la exposición es el hábito de fumar, acá es fumar. Miren, esa es la exposición. Yo parto y tengo, por decir, 50 personas que fumaban y 80 que no fumaban. Estos no están expuestos y estos sí expuestos. Y de estos voy a ver en un plazo de unos 5 años cuántos se enfermaron y cuántos no enfermaron, igual en estos, cuántos se enfermaron y estos. Y después voy a comparar eso. Acá sí voy a tener incidencia porque los voy a seguir a estos que estaban expuestos, que fumaban. De hecho, que tengo que hacer una medición acá que no tenga la enfermedad, porque si no ya no tiene sentido. Entonces estos fumadores no deben tener ninguno la enfermedad, no deben tener cáncer pulmonar. Y los sigo a través del tiempo para ver cuántos de ellos hacen cáncer pulmonar. O sea, hago 2 o más mediciones. Y en los no expuestos, o sea, en los no fumadores también lo mismo. Al inicio ninguno debe tener cáncer pulmonar y luego va a haber exámenes tras exámenes cada cierto tiempo para ver cuántos hacen cáncer pulmonar. Y después, ¿qué comparo? Voy a comparar la incidencia de la enfermedad, o sea, la incidencia de la enfermedad en expuestos. ¿Quiénes son los expuestos? Los fumadores. O sea, ¿cuántos de estos 50 hacen la enfermedad? ¿Y cuántos de los no enfermos hacen la enfermedad? Incidencia en expuestos partido la incidencia en no expuestos. Y entonces, ¿qué puedo? Ya tengo incidencias, ¿se dan cuenta? ¿Y qué puedo calcular? El riesgo relativo, que es incidencia en expuestos partido de la incidencia en expuestos. Eso es un estudio corto. Entonces, un grupo de expuestos y otros de no expuestos, que son los controles, en este caso los controles son los que no tienen la exposición, son evaluados a lo largo del tiempo. Compara el efecto de la exposición en ambos grupos sobre la enfermedad. Entonces, ¿cómo influye el hábito de fumar en la aparición del cáncer pulmonar? Y determina incidencia y por lo tanto riesgo relativo. Son costosos y largos porque tengo que hacer varios exámenes a través del tiempo para ver si aparece la enfermedad. Y es útil en enfermedades frecuentes. No sirve para enfermedades raras. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser para enfermedades raras si, digamos,
tengo 50 casos que fuman y de repente la enfermedad es rara, es de 1 en 1000 personas aparece la enfermedad. ¿Cuántos tendría que seguir para tener un caso? Por lo menos tendría que seguir a 1000 expuestos para tener un caso. Pero como un caso no o nada, entonces tendría que por lo menos seguir a 10.000 para tener 10 casos aproximadamente. Entonces tengo que seguir a 10.000 personas, hacerle análisis todo cada mes o cada 3 meses, cada año. Entonces se me hace, y los controles también tendría que seguir otro tanto. Entonces es muy costoso para enfermedades raras no sirve en realidad. Tengo que ser una enfermedad frecuente, que rápidamente aparezca en los enfermos, en los expuestos. ¿Listo? Entonces es útil en enfermedades frecuentes, no en raras como lo es el estudio de casos y controles. ¿Listo? Bien, entonces hasta ahí nos quedamos y ya seguimos insistiendo en este tema en la próxima clase. ¿Alguna pregunta? No, doctor, gracias. Ya, muy bien. No, Claro, doctor. doctor. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Hasta Entonces, luego, doctor. Gracias. Que tenga una buena Hasta luego, doctor.